Amigos, se cometen muchas injusticias. Y cuando se cometen en perjuicio de un infeliz, difícilmente trascienda eso. Aquí vino un señor con la denuncia de que después de muchos años de trabajo fue despedido de la Corporación del Acueducto, de la CAS, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS. Después de muchos años, un anciano perdió la vista de un ojo y entonces lo despiden sin prestaciones y también sin pensión. Un anciano, creo que conserje, ganando una caballa, ganando un sueldito de hambre. Y entonces lo sacan sin pensión y sin prestaciones. Vamos a presentar este caso y ojalá nos esté viendo el director de la CAS, Fellito Suberví, y si no, alguien llámelo y dígale que lo vea, porque suponemos que no está enterado, suponemos, para que vea este caso y le haga justicia a un infeliz, a un dominicano. Vamos a ver esta denuncia. Estaba en la casa trabajando y estaba de licencia porque estaba enfermo de un ojo y por eso me cancelaron. Yo tenía 13 años en la casa y 9 en obras públicas. Y me cancelaron sin prestaciones ninguna, sin prestaciones, no me dieron prestaciones. Me dieron mis prestaciones de la casa, pero no me quisieron aportar. Y a mí me cabe por ley, por la edad que tengo, mi pensión. ¿Usted reclama su pensión? Mi pensión que yo reclamo. ¿Usted duró cuántos años en obras públicas? 9 años en obras públicas. Y 13 años en la Y casa. 13 años en la casa. Entonces usted no reclama que lo vuelvan a reponer en el trabajo, sino que le den su pensión. Si ellos quieren que me pongan, porque yo todavía estoy cojo de un pie, que me da trombosis. Y todavía yo respondo más por 5 y 6 que estén trabajando por mí. Porque yo soy responsable y sé lo que hay que hacer. Eso es lo que yo quiero. Eso es aquí, él vino a presentar esta denuncia. Tiene problemas en una pierna, como él mismo acaba de decir, y perdió la visión del ojo izquierdo. Y en esas condiciones lo tiran a la calle. Esto da pena, da mucha pena. Fellito Suberví repare esa injusticia y averigüe a cuántos más se les ha hecho lo mismo. Bien, amigos, ahora nos place recibir a Antonio Siriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Uchi. Buenos días a todos y gracias por la invitación al programa. Bueno, tenemos varios temas que trataremos de sacarle el jugo a estos minutos. Tenemos 15 minutos. Vamos a comenzar por el anuncio de que viene un pacto fiscal para septiembre. No sé si será fácil llegar a alguna concertación, pero el presidente Abinader ha dicho que en ese pacto fiscal van a pagar los que más tienen. Eso es fácil decirlo. Para que paguen los que más tienen, al mismo tiempo que se dice que se va a ampliar la base del ITEVI, es decir, que hay productos que no tienen ITEVI y que lo van a tener, pero que se va a rebajar la tasa. ¿Cómo esperas tú que será esa reforma y cómo debería ser? Mira, yo pienso, Uchi, que hay que ver el contexto en el cual se va a aplicar la reforma. Si bien es cierto que se ha vendido el relato, por lo menos en el anuncio que se ha hecho de una reforma fiscal, donde se van a bajar tasas, en este caso el ITEVI, si se va a ampliar la base, hay que ver cuáles serían aquellos bienes y servicios que van a ser prácticamente tocados, disminuidos en tasas y otro ampliada
su base, es decir, incorporarla al pago de impuestos. Escuché que se va a extender incluso a los alimentos. Yo creo que hay que tener cuidado porque estamos viviendo una situación donde hay un cierto nivel de inflación precisamente en los alimentos. Y hay un contexto internacional donde todavía aún no han desaparecido las causas que han incrementado las materias primas a nivel internacional, y creo que eso puede ser una restricción en el sentido de gravar alimentos o por lo menos de ponerle una tasa reducida, ¿no? Como ocurre en algunos países básicamente europeos. El hecho que se disminuya el ITEVI creo que también es una medida importante que va por la vía correcta, porque el ITEVI, la tasa del ITEVI es una tasa quizás de la más alta que tenemos nosotros en toda América Latina, y entendemos que yo creo que hay bienes, hay servicios que ameritan una reducción del ITEVI, porque eso en cierta manera mejora el nivel de ingreso de las clases medias en sentido general, porque entiendo que en una reforma, un arreglo fiscal, el gobierno tendrá que proteger el ingreso de los más pobres. Ahora, ¿qué yo pienso? Yo creo que desde mi punto de vista que el gobierno tendría y tiene que hacer una reforma fiscal de baja intensidad en esta coyuntura. Todavía, a pesar ¿Cómo de así? que de baja intensidad significa lo siguiente, Uchi, el déficit que tiene en estos momentos el sector público no financiero es de 4.1% del PIB. Estamos hablando de 215.000 millones. Si tú haces una reforma de alta intensidad, es decir, añadir alrededor de 3% o 3.5 puntos porcentuales del PIB, estamos hablando de que tú vas a tener que buscar a partir de impuestos y una serie de desmontes de gastos tributarios, 300.000 millones de pesos, 250.000 millones de pesos. Yo creo que el gobierno podría trazarse un déficit mediante una reforma fiscal o tributaria de una reducción de alrededor de 115.000 millones, es decir, buscar 115.000 millones para que el déficit, que es de 4.1, sea el mismo déficit que encontró en el año 2019 o 2018 de 2.1. Y eso en cierta manera trata de no gravar en una coyuntura donde todavía, pienso yo, no han desaparecido las causas de este proceso de impacto del coronavirus. Es cierto que la economía se ha venido recuperando, es cierto que la economía ha tenido y tendrá un golpe de efecto para los próximos años, porque la economía norteamericana va a seguir creciendo, porque hay incluso, el gobierno norteamericano ha aprobado un plan de inversión para los Estados Unidos, y eso va a beneficiar también a los países que están dentro del ciclo de la economía norteamericana, y se vislumbra que nuestras exportaciones seguirán creciendo, y también el tema de las remesas podrían también tener un crecimiento importante. De manera que yo creo que hay que ser moderado en esta coyuntura, porque cuando a la población se le habla de incremento de impuestos, y más en el renglón de los alimentos, yo creo que eso genera un ambiente muchas veces de crispación, antes incluso de que se aplique o se ejecute, o que el mismo presidente diga cómo va a ser esta reforma. Por eso yo pienso que todavía el tejido empresarial en la República Dominicana, que está conformado por pequeñas y microempresas, y el tejido social, que aún todavía hay una cantidad de empleos que no se han recuperado, yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta en este contexto para hacer una reforma quizás como se piensa o como se ha anunciado. Entendemos, desde mi punto de vista, que el gobierno se podría trazar una meta de disminuir el déficit con una reforma de 4.1 a 2%, a 2.1, y yo entiendo que puede buscar esos recursos fácilmente. Doctor, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo conjugar, como decía ayer Seara Hatton, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, una reforma fiscal sin que afecte a los pobres? ¿Se podría bajar el impuesto a algunos productos y eso habría un balance? ¿Cómo lograrlo? Porque no me queda claro a mí. Fíjate, siempre las reformas tienen algún
tienen un impacto. Y tienen un impacto incluso básicamente en clases medias. Generalmente hay que ver cómo se ha diseñado esa reforma que va a presentar el presidente de la República. Tradicionalmente se protegen a los grupos más vulnerables que están en la franja básicamente del primer quintil, que tienen salarios mínimos o salarios mínimos que están muy por debajo del nivel de pobreza. El gobierno, pienso yo, que en ese sentido tratará de ampliar el programa Supérate. Y quizás ese es un elemento importante. En el caso de Colombia, que fue una reforma muy bien diseñada y que se incorporó el ingreso mínimo vital, ¿verdad? O una renta media básica universal. Sin embargo, aún así, la gente no le compró ese relato. Entonces, y todo eso tuvo mucho que ver con el contexto. Hay que ver, yo pienso que generalmente aquí se va en su gran mayoría, cualquier reforma que se haga va a tener un impacto redistributivo, y más en un contexto donde los niveles de inflación en la República Dominicana podrían estar este año quizás un poco por encima de la meta de inflación. Entonces, por eso yo entiendo que hay que ser prudente, hay que trazarse metas muchas veces que quizás no son las más necesarias o lo que se requiere, pero serían metas intermedias de baja intensidad para lograr medianamente tener unas condiciones de las finanzas públicas parecidas a la del año 2019-2018. Para cumplir con la palabra del presidente, en el sentido de que serán los que más tienen los que van a pagar, si estuviera en tus manos producir esa reforma fiscal, ¿en qué consistiría? Mira, yo pienso que aquí hay sectores que necesariamente ya son sectores maduros. Aquí hay sectores que le ha ido bien dentro del contexto pandémico. Aquí hay sectores que aguantan y son sectores incluso que mantienen un alto nivel de patrimonio. Y creo que el principio del que más tiene, que más pague, yo creo que es un principio, ¿verdad?, teórico, pero debe haber una decisión política en ese sentido. Aquí hay sectores que han tenido ganancias extraordinarias y que incluso gozan de altísimos beneficios y tienen mercados un tanto concentrados. Y todo eso, todo el mundo lo sabe. En ese sentido, yo creo que por ahí debe comenzarse. La República Dominicana tiene que ya ver que el sistema tributario tiene que jugar un papel importante en la redistribución del ingreso. Y yo creo que los sectores están bastante bien identificados en esos aspectos. No se puede sencillamente retroceder, sino dar un paso político que en esa medida yo creo que la población lo va a apoyar. Lo que no se puede es seguir teniendo un sistema tributario donde el gran peso de las recaudaciones esté en impuestos indirectos. Muy grande esa proporción, casi 70-30. Y yo entiendo que hay que cambiar esa correlación mínimamente. Sí. Y todo el mundo sabe. Creo que específicamente 67%. Así es, 67 a 33. A 33. Entonces, eso es una proporción muy grande. Los impuestos indirectos que los pagan fundamentalmente los pobres. Sí, los pagan los pobres o aquellos que tienen un nivel de gasto como proporción del ingreso muy alto. Porque no es lo mismo no pagar, ¿verdad?, un 18 de una persona que tiene un ingreso, un salario mínimo, que uno que tiene un salario de 200,000. Lo pagan fundamentalmente los pobres, pero con una ventaja para los gobiernos, claro, que no se dan cuenta porque son impuestos indirectos. Así es. Y la gente no se da cuenta todo el dinero que le entrega al Estado constantemente en cada cosa que hace. Así es. ¿Piensas que sí, pudiera algún grupo o digamos la Facultad de Economía de la UAS organizar, diseñar una campaña de divulgación para que los principales contribuyentes, que son los pobres, sepan cuánto de su dinero le entregan al Estado constantemente?
Siempre la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la misma universidad, y en este caso la facultad que yo soy vicedecano, hemos estado siempre abiertos a este tipo de sensibilización, de acompañar a la población más vulnerable. Entendemos que hay una coyuntura importante y asumo esa propuesta, Uchi y Germán, para que la facultad, nosotros en la facultad, sigamos, impulsemos un movimiento de sensibilización, como tú has mencionado, para que verdaderamente la población más vulnerable tenga conocimiento de cómo se utilizan los impuestos, cómo inciden los impuestos en grupos sociales que verdaderamente entendemos nosotros no es lo mejor para la redistribución del ingreso y la cohesión social en la República Dominicana. Doctor, cuando usted habla de una reforma... Tenemos un minuto. Sí, de baja intensidad, ¿se refiere entonces que no se va a conseguir todo lo que el gobierno quisiera? ¿Tendría que hacerlo entonces con más endeudamiento? ¿Y cómo ve usted este nivel de deuda que tenemos? No, yo creo que en la medida que la economía se va reaperturando, hay que moderar el ritmo de endeudamiento. Ese es mi principio. Yo creo que nosotros hemos cometido errores en los periodos de altos crecimientos. La vocación fue mayor endeudamiento, no disminución de endeudamiento. Un error. Fue un error. Ahora que vino el ciclo depresivo, el gobierno tuvo que endeudarse. Esa es la realidad. Y no el gobierno, sino todo el mundo. De manera que en la medida que esta economía se va reactivando, que va a tener un crecimiento alto, que posiblemente el próximo año también se beneficie de las políticas económicas norteamericanas, yo creo que en esa medida tenemos que ir moderando el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Bien, pues muchísimas gracias a Antonio Siriaco por aceptar nuestra invitación para venir a tocar estos temas tan fundamentales para cada dominicano. Muchas gracias, Antonio, gracias a ustedes, amigos, a cada uno de ustedes por acompañarnos cada día. Y de aquí seguimos trabajando para prepararles un programa interesante a fin de que mañana a las 6 de la mañana nos sintonicen para ponerse al día. Hasta entonces. Chao.